Hola, en este video les traeré el resumen de la película Kong vs Godzilla, en nuestra nueva sección del canal Tus películas con Fidix, en las cuales traeremos los mejores resúmenes de sus películas favoritas. Comencemos con la película. ¡Cállese y tome mi dinero! La película inicia mostrándonos un día en la vida típica de Kong, en la cual está durmiendo en alguna parte de la selva, se levanta, se rasca el trasero y después pasa a tomar una duchita. Inmediatamente la película salta mostrándonos a una pequeña niña sordomuda llamada Gia, la cual entrega un muñeco artesanal a Kong. Kong no le tira bola y lanza un árbol al cielo. Y para nuestra sorpresa, rompe el cielo. Así es, amigos, Kong estaba encerrado en una cúpula que simulaba ser su hábitat. Eso no me lo esperaba. Luego nos presentan a la doctora Andrews, que es la que mantiene encerrada a Kong, y nos explica el motivo por el cual Kong estaba encerrado en la cúpula, que era que estaban escondiéndolo de Godzilla porque no podía haber dos titanes alfa en el planeta. Luego conoceremos a Bernie, un influencer que tiene un podcast en el cual quiere revelar el lado oscuro de la empresa para la cual trabaja durante años, llamada Apex. Para ello, él logra acceder a las oficinas de máxima seguridad donde trabajaba uno de sus compañeros. Él engaña para introducir un dispositivo USB en la computadora y lograr extraer la información de la empresa. Esta información vale millones. Luego aparece Godzilla y empieza a destrozar las oficinas de Apex donde se encontraba Bernie, el cual logra escapar sin que se den cuenta gracias a Godzilla. ¡Cielos, qué macizo! Después nos muestran a Madison, la cual estaba en sus clases observando el noticiero de cómo Godzilla había destrozado la empresa Apex, pero ella empieza a dudar y plantea la idea de que Godzilla actúa así porque le están provocando o porque tiene alguna razón. Creo que es muy obvio que sí. Después conoceremos a Walter, quien es el CEO y presidente de la empresa Apex Cybernetics, y nos dice que esta es una organización que tiene como objetivo utilizar la ciencia para destruir a titanes, y esto lo harían para que la Tierra esté a salvo, y su objetivo principal sería que los humanos vuelvan a ser la raza dominante en la Tierra. Para lo cual él acude al Dr. Lind y le explica de que en el centro de la Tierra se encuentra una clase de energía la cual es muy potente y necesitarían para derrotar a Godzilla. El Dr. Lind en principio se niega y le dice que su hermano había muerto intentando llegar al centro de la Tierra porque no podían los humanos tolerar la antigravedad. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Walter le dice que en los laboratorios de Apex habían logrado desarrollar unas naves que les permite sobrevivir la antigravedad. ¡Vienen del futuro, eh! Entonces el Dr. Lind acepta la misión, pero con la condición de que la doctora Andrews le acompañe, que es la misma que tenía encerrada a Kong. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Lind le explica a la doctora de que Kong es el único que puede llevarlos a la Tierra Hueca donde se encuentra la fuente de energía. La doctora al principio no quería aceptar, pero Lind le dice de que posiblemente en la Tierra Hueca se encuentra el verdadero hogar de Kong. Entonces ella dijo: Ah, caray, eso sí me interesa. Luego salta a la escena donde nos muestran a Kong totalmente sedado y sobre un barco camino hacia la entrada de la Tierra Hueca. Gia, la niña sordomuda, una noche se acerca a consolar a Kong ya que él estaba muy frustrado y muy enojado. Entonces ahí es donde todos se dan cuenta de que ella, al ser sordomuda, se comunicaba con señas con Kong. ¿Acaso no lo viste venir? A la mañana siguiente, mientras los barcos continuaban su rumbo, empezaron a sonar las alarmas, indicando que un objeto se aproximaba a toda velocidad. Así es, amigos, era Godzilla. Godzilla destrozaba los barcos como si nada, como si fueran de papel, hasta que llegó donde Kong, y Kong le esperaba gritándole: ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Entonces da inicio a la batalla épica. Kong le da puñetazos a Godzilla y Godzilla le responde de la misma manera. Cuando Godzilla iba a lanzarle un rayo atómico a Kong, los humanos deciden atacarle por la espalda lanzándole misiles. Así, muerde el cebo. Godzilla cae al océano y desde el fondo del mar decide lanzarle su rayo atómico a Kong porque sabe que en el mar él tiene la ventaja. De esta forma, Godzilla aprovecha e intenta ahogar a Kong, pero gracias a la intervención de los humanos lanzando torpedos, Kong logra salir del agua y Godzilla se aleja para volver a atacar, pero
Al ver a Kong derrotado, los demás humanos se les ocurre una idea, la cual consiste en apagar las luces para que Godzilla crea que todos ya están muertos y que ganó la batalla. ¡Marica! 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 Y sí les funciona porque Godzilla a lo lejos logra observar que nadie continúa con vida y observa a Kong que está derrotado y se larga de ese lugar. A eso se le llama estrategia. Después Madison acude a su amigo Josh para que le ayude a buscar la razón por la cual Godzilla está actuando de esa manera y entonces ellos deciden buscar a Bernie, que es el del podcast. Después de unas buenas horas charlando entre ellos de por qué Godzilla es bueno y Bernie decide finalmente confiar en ellos y les dice que él trabaja para la empresa Apex y que esconde algo muy oscuro y que cree que hay algo relacionado con Godzilla. Es entonces que ellos se infiltran en la empresa Apex y van hasta el subnivel 33, en el cual descubren que estaban creando monstruos y sin querer ingresan a una cápsula, la cual los lleva directamente a Hong Kong. Una hora después. Hasta mientras, Kong conoce la nieve y lo llevan a la Antártida, donde en ese lugar estaba la entrada hacia la Tierra Hueca. Al principio, Kong estaba muy desconfiado y no quería entrar, pero la niña le dice que adentro muy posiblemente tenga su familia. Entonces, Kong sin dudarlo se lanza hacia la entrada. Inmediatamente los humanos le siguen a Kong con sus naves antigravedad. Entonces es aquí cuando la película se torna un poco más fantasiosa, porque en el centro de la Tierra había un ecosistema igual al de la isla Calavera. Inclusive había dinosaurios o monstruos con alas que atacaban a las naves. ¡Madres, qué pedo! Pero sin ningún problema, Kong los derrotó y hasta bebió de la cabeza de uno de ellos. ¡Extremo! Mientras tanto, Madison, Josh y Bernie llegan hasta las instalaciones de Apex en Hong Kong. Logran observar a Walter y descubren de que Apex todo este tiempo estuvo desarrollando a Robo Godzilla o Mechagodzilla. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Mechagodzilla era controlado por un piloto que era el mismísimo vicepresidente de Apex y lo ponen a prueba con unos pequeños monstruos a los cuales él partió a la mitad. Eres un enfermo, amigo. Pero ellos tenían un problema y es que Mechagodzilla consumía bastante electricidad y es entonces que ellos no podían hacerlo trabajar durante largo tiempo. Es por eso que ellos hicieron las misiones hacia el centro de la Tierra para encontrar la fuente de energía. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? En el otro lado del mundo, Godzilla había sentido el poder de Mechagodzilla y se dirigía a toda velocidad hacia la ciudad de Hong Kong. Uy, cuidado que me voy volando. Mientras tanto, Kong en el centro de la Tierra llega a las ruinas donde vivían sus ancestros. En ese lugar, él encuentra una hacha gigante que estaba fabricada con las placas dorsales de un Godzilla. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Kong se sienta en el trono de sus antepasados y logra observar de que su hacha emanaba una extraña luz. Inmediatamente él logra observar una extraña ranura en el piso con la forma de su hacha. Al colocarla ahí, la energía del centro de la Tierra se activó en todo lugar. Es entonces que los científicos de Apex aprovechan y extraen una muestra de la energía y se la envían a Walter. Godzilla, al sentir lo que estaba sucediendo en el centro de la Tierra, lanza su rayo atómico y desde la superficie logra llegar hasta el centro de la Tierra, llegando hasta donde estaba Kong. Este será el fin de Wakanda. Kong estaba furioso porque Godzilla con su rayo atómico había destrozado el templo de sus ancestros. Entonces tomó su hacha y fue en busca de Godzilla. Ahora sí viene lo chido. Es así como se da lugar a la segunda batalla épica de la película. Kong muy furioso empieza a atacar a Godzilla. Godzilla se defiende y destroza a Kong. Le quiere lanzar un rayo atómico, pero Kong le tapa la boca con el hacha. Es entonces que Godzilla lanza otro rayo atómico y hace escapar a Kong. Kong muy furioso escapa y después se acuerda de que su hacha se recarga con el rayo atómico y le ataca. Logra derrotar instantáneamente a Godzilla. Godzilla se sacude los escombros y le dice: esto no es nada para mí. Entonces logra derrotar a Kong. Y teniendo la oportunidad para matarlo, Godzilla decide perdonarle la vida
y simplemente decirle que se quede ahí y no interfiera en sus asuntos. Ni siquiera tuve que pedírselo. Pero a pesar de que Godzilla le perdonó la vida, Kong no logra sostenerse en pie y se desmorona. Miren, ese niño es mongolito. Pero lo que no sabían es que la verdadera batalla estaba a punto de iniciar, porque resulta que Walter logró sustraer la muestra de la energía del centro de la Tierra y logró replicarla para ponerle a Mechagodzilla. Pero lo que él no contaba es que esa energía era tan poderosa que hizo que Mechagodzilla adquiera conciencia propia. Entonces Mechagodzilla adquiere a ejecutar a su piloto y luego procedió con aniquilar a su creador. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Es entonces que se da el encuentro entre Godzilla y Mechagodzilla, pero lo que pasa después no es una pelea, sino más bien es una masacre, puesto que Godzilla era muy inferior a Mechagodzilla, que había sido diseñado para superar en todos los aspectos a Godzilla. Es entonces que los humanos se dan cuenta de que Godzilla iba a necesitar la ayuda de Kong, y es entonces que utilizan la nave que utilizaron para viajar al centro de la Tierra, usarlo como desfibrilador para resucitar a Kong. Es entonces que Kong despierta y la niñita le dice que Godzilla no es un enemigo, sino que por lo contrario, él estaba ayudando a salvar al mundo de Mechagodzilla. Esos bastardos me mintieron. Es entonces que Kong logra entender que la pelea que tuvo hace unos instantes con Godzilla fue para en vano. Y justo cuando Mechagodzilla estaba a punto de matar a Godzilla, Kong le salta en la cabeza y entre los dos empiezan a atacar a Mechagodzilla, pero Mechagodzilla era demasiado fuerte para los dos. Y es entonces que Mechagodzilla se enfada y empieza a patearles el trasero a los dos. El macho. Kong hace un último esfuerzo, toma su hacha y empieza a darle unos buenos a Mechagodzilla, pero sin embargo esto no sería suficiente para derrotar a Mechagodzilla. Y es así cuando Mechagodzilla estaba a punto de matar a Kong y Godzilla se le ocurrió la brillante idea de recargar el poder del hacha de Kong. Bien pensado, Woody. Y esto bastó para que el hacha tenga una supercarga y Kong pueda destrozar a Mechagodzilla. Es entonces que Kong agarra la cabeza de Mechagodzilla y se la arranca del cuerpo. Pero de esta cabeza no vas a poder beber, mi amigo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Luego muestran una pequeña toma de los humanos cerebrando que la verdad es muy aburrida. Le quitas lo divertido a la vida. De repente Godzilla se acerca a Kong y todo el mundo pensaba que otra vez iba a iniciar la pelea, pero esta vez más bien no era así, puesto que Godzilla lo único que quería era agradecer a Kong y se fue nadando. Vi mi ventaja y la aproveché. Es lo que hacen los héroes, ¿o no? Después de un tiempo nos muestran al Dr. Lind, a la Dra. Andrews, un montón de gente y a la niña, que todos estaban en el centro de la Tierra, y al fin Kong le dice a la niña que al fin está en casa. ¡Adoro los finales felices! De esta forma es como termina la película y nos enseña de que estos dos son los nuevos protectores de la Tierra. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte, y déjanos en los comentarios de qué otra película quisieras que hagamos el resumen. Gracias y hasta la próxima.